pero no hay bueno, hay la cantidad de compañeros en las salas, pero no la que debería ser. Deben estar algunos todavía de vacación. Quiero pedirles de que me confirmen si es que se escucha bien el audio y si es que se ve la pantalla, por favor. Buenas noches, Arqui. ¿Se ve todo bien? Ya, listo, gracias. Bien, vamos a continuar con lo que deberíamos haber terminado incluso la anterior unidad, pero bueno, no hemos podido, ustedes han visto, y más bien de esto no se ha tomado el examen, que a propósito lo sigo corrigiendo. En esta semana voy a subir las notas, todavía hay el plazo que tenemos para subirlas a la web, sí, por si acaso, jóvenes, en el examen les he pasado a todos los grupos una rúbrica para poder calificar este examen, ¿no? Una rúbrica en la cual se iba a calificar, acá la tengo y ustedes también la han leído, que se va a evaluar a la precisión conceptual que se ha pedido, ¿no? Con el uso correcto y claro de términos técnicos, coherencia argumentativa, con un desarrollo lógico y estructurado de las respuestas, aplicación práctica en cuanto había una pregunta que había que tener resolución correcta en cuanto al caso planteado, ¿no? Había la última, si no me equivoco, era un caso hipotético de una resolución y cómo se debería proceder. También la participación grupal, donde se tiene que evidenciar el trabajo colectivo, respuestas con aportes variados, que, bueno, hemos podido observar de que muchos grupos han hecho eso después de explicarles cómo venía el trabajo, ¿no? Y expresión escrita y presentación. Muchos han hecho con unos gráficos muy, muy buenos. La redacción debería ser clara, ortografía cuidada, y la verdad que también hay grupos que la ortografía y el momento que revisemos con cada grupo, si es que ustedes lo quieren, el examen, van a ver esta ortografía que la verdad no ha sido nada cuidada. Y orden visual del documento, que sí, muchos han hecho un trabajo muy lindo en cuanto a gráficos. Pero también les comento de que ha habido un par de grupos, o quizás 3 grupos, que la verdad no han estudiado. Entonces, el momento de que vean sus notas, si no están contentos con sus notas, podemos revisar con cada uno de ustedes y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Para eso se les hace partícipe de una rúbrica de calificación, para que ustedes, el momento de revisar la calificación, veamos los errores y ustedes se den cuenta de que realmente no han estudiado muchos. Entonces, yo pensé que esto iba a ser más, ¿qué se llama? Podemos decir, más beneficioso el hecho de dar un examen, imagínense, grupal, ¿no? Entre 10 u 11 participantes, de preguntas que eran relativamente fáciles, ¿no? O sea, de una pequeña unidad que hemos avanzado. Entonces, bueno, de todas maneras, las notas de este examen hay que ponderarlas con la primera, que tiene nota de tribunal, y la segunda, que también ha sido grupal, pero con el uso de documentos, de libros, de apuntes, de internet, etcétera, ¿no? A ver, eso veremos cómo sale la nota y después vamos a trabajar sobre eso ya cuando estemos en clases presenciales. Ahora se ha optado, jóvenes, por dar virtual porque, si se fijan, la asistencia no es la adecuada, faltan todavía compañeros que deben estar retornando incluso de
de sus viajes, si es que viven afuera, en otro lugar. Y aparte de que el jueves no va a haber clase, entonces vamos a continuar de vacación. Y sí, ya empezamos el lunes, continuando con lo que vamos a avanzar, que no va a ser mucho ahora. Bien, lo que nos tocaba avanzar era lo del archivo digital. Si es lenta, no se preocupen si les sale un poco lento, porque como tiene animación estas diapositivas, entonces se lentea un poco cuando vean ustedes, ¿no? A ver, formatos de archivo digital. Atendiendo a los factores de calidad y de comprensión de imagen, las cámaras digitales suelen incorporar diferentes formatos de archivo digital, ¿no? O sea, diferentes formas de grabar. En cuanto a, si se fijan en sus cámaras, estamos hablando de objetivos intercambiables e incluso las compactas. Algunos modelos llevan incluido como un pequeño Photoshop. Van a ver de que si hurgan el menú, y a propósito, jóvenes, les recomiendo en esta otra vacación que vamos a tener por estos 2 días, 3 días de feriado largo, de que busquen los que tienen cámaras que les han regalado o les han prestado sus parientes, sus papás, camaritas estas que tienen las compactas incluso. Busquen en el Google sus manuales. Todas las cámaras que tienen manual que está en el internet. Busquen con el modelo, con el número, el código que tiene la cámara y échenle una mirada para poder ver cómo se configura, cómo se utiliza en algunos modelos formatos manual, que se llama lo manual, lo automático, semiautomático. No voy a poder yo explicar todos los modelos que tienen. Nosotros explicamos los básicos, cómo funciona una Nikon, una Canon, incluso de las compactas, ¿no? Yo he estado viendo que tienen ustedes diferentes modelos y a veces modifican los fabricantes, si bien las cámaras tienen diferentes nombres o modelos, básicamente tienen lo mismo, solamente que se dificulta en dónde está un botón o a veces suprimen un botón, pero ya está en el menú que es digital, etcétera, ¿no? Así que un consejo es de que busquen los manuales, se copien, se lo bajen, generalmente están en PDF y empiecen a leerlos para poder tener más, que sea más fácil el uso de sus cámaras, ¿no? Entonces, como dice acá, cada cámara, cada modelo incorpora diferentes formatos de archivo digital. Les decía que hay algunos modelos que tienen un Photoshop, donde también se puede editar con la cámara la fotografía. Van a ver si es que averiguan un poco, investigan un poco de que las cámaras tienen para dar... para calibrar el balance de blancos, para darle más luminosidad o no a su fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, también tienen el JPG y tienen el RAW y se puede disparar individualmente, ya sea en este formato JPG o en RAW o a la vez en los mismos, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una tarjeta de memoria con harta capacidad, porque el RAW consume, como vamos a ver en lo que les voy a ir mostrando. Entonces, les decía de que las diferentes cámaras tienen diferentes formatos para mejorar calidad, para mejorar compresión de imagen,
en las tarjetas, ¿no? Y después no tener problema al poder bajarlas a las computadoras, etcétera, y trabajarlas algún momento en Photoshop, trabajarlas en cuando uno hace un afiche, etcétera, ¿no? Entonces, comúnmente nosotros cuando nos mandan un archivo, como yo que les mando alguna vez al Classroom, o ustedes se mandan archivos, o alguna otra materia manda un archivo, generalmente mandan en un PDF. A veces mandan en Word, mandan Excel también a través del WhatsApp, que es lo más fácil de usar, pero no nos preguntamos, como acá dice, ¿qué significa un Word? ¿Qué significa un Excel? Sabemos que algunos son tablas para usar con fórmulas, ¿no? No sabemos qué es un PDF, no sabemos qué es, como dice acá, ¿no? No sabemos qué es un TIFF, qué es un JPG. Sabemos de que así nos mandan. Mándame en JPG. Listo, te mando, pero uno guarda también en este formato, guarda en PNG, pero no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien o para qué nos sirve, ¿no? Normalmente se utiliza aquel que por costumbre recibe y no nos preguntamos qué hay detrás de cada sigla, ¿no? Entonces, a veces nos mandan, como les digo, en TIFF, en JPG, en GIF, en PNG, y vamos a ver de que sí hay diferencia entre uno y otro formato, ¿no? Vamos a ver qué es un TIFF, qué es un GIF, qué es el PDF famoso, qué es un EPS, el JPG, que es lo que más se utiliza, por ejemplo, el Photoshop, el PNG y el famoso RAW, que la mayoría de nuestras cámaras tiene este formato, e incluso los celulares también tienen el RAW, solamente que algunos modelos utilizan no como RAW, sino como PRO, ¿no? PRO, PRO, y bueno, como les digo, cada modelo tiene una sigla determinada, pero el funcionamiento es el mismo. Vamos a empezar por lo que es el PS, el Adobe Photoshop. A ver, PSD, se van a anotar, jóvenes, otra vez, igual esto les voy a subir a lo que faltaba del archivo en el Classroom, pero a veces hay cositas que hay que anotarlas porque también vamos a continuar con esta modalidad de los exámenes grupales, cuando así veamos, ¿no? Entonces es mejor nomás tener todo esto anotado, porque a veces yo sé que hasta les da flojera abrir sus archivos digitales, ¿no? A ver, el PSD significa Power Spectral Density, densidad espectral de potencia. Fíjense, ¿qué es el PSD? ¿No? Es un formato exclusivo del Photoshop. El PSD conserva todos los parámetros y características editables del programa. Este archivo PSD puede contener, entre otras características, máscaras de recorte, trazados, canales de color y alfa, capas y niveles de transparencia u opacidad. Yo sé que esto también les enseñan en la facultad, muchos manejan una belleza lo que es el Photoshop, lo que es el Illustrator, ¿no? Entonces, que pertenecen a esta empresa gigante que es la Adobe Photoshop, ¿no? Asimismo, soporta distintos modos de color. Se trabaja en el RGB, en el Index, en el CMYK para impresión. Todas estas opciones pueden ser editadas posteriormente. O sea, cuando yo he visto que en el examen hay algunos de que han puesto, evidentemente, para pasar las fotografías como hemos quedado en RGB, por ejemplo. Y para impresión lo ideal es el CMYK porque ya se trabaja a nivel de mezcla de colores para impresión, para hacer editable, ya sea en lona como es el banner o ya sea como en papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el Photoshop.
y que puede ser editada, porque el Photoshop es tremendo, jóvenes. Eh, Cuando uno trabaja una fotografía, la puede editar. Yo las que les muestro cuando estamos en aula o cuando les muestro mediante la virtualidad, han debido ver de que todas mis fotografías tienen mi marca, o sea, tienen mi firma, ¿no? Y eso se edita en Photoshop. Yo lo hago en Photoshop. Trato de que mis fotografías, como ustedes van a ver también cuando empiecen a manejar sus cámaras, que ya es de aquí a poco la próxima semana prácticamente estaríamos ya con las cámaras, con alguna práctica. Eh, en Photoshop se puede hacer maravillas, ¿no? Volver blanco y negro, volver las rojas, azules, sepias, colocar filtros, que no lo vamos a hacer desde un principio. Todavía vamos a trabajar tal cual sale nuestra fotografía de la cámara, de sus cámaras. Después ya vamos a ver algunos tips. Lo ideal es no sacarlas de la realidad, como que ahora sí muchos agarran su fotografía, meten a una IA y hazme la fotografía con un paisaje del paseño y colócame un sombrero de chola y la IA va a hacer. Eso no es ético todavía, ¿no? Porque estamos aprendiendo a que nosotros tenemos que hacer nuestra propia fotografía. Para eso estamos aprendiendo a verla como arte, nos estamos preparando para eso, por ejemplo. Pero yo les voy a enseñar con pequeños pasos cómo utilizar el Photoshop, cómo utilizar, no el Lightroom, que es muy complicado para mí, su sistema de archivo, etcétera, ¿no? Pero sí en sus Photoshops tener un plugin que es el Camera Raw, por ejemplo, que en realidad es lo mismo, ¿no? El Lightroom también pertenece a Adobe, pero es la unión del Photoshop con el Camera Raw. Pero si uno tiene una versión, no la última, pero una buena versión del Photoshop, puede bajarse un plugin y que es el Camera Raw, donde uno puede hacer una pequeña edición de fotografías en base a capas, lo que dice acá, ¿no? Niveles de transparencia, etcétera, ¿no? Eso es el Photoshop, por ejemplo. Vamos a ver lo que es el TIFF. El TIFF significa Target Image File Format, formato de archivo de imagen etiquetado. Eso es un TIFF. Y van a ver, yo particularmente no le tiraba pelota a este formato, pero desde que lo hemos empezado a estudiar, es impresionante porque este formato guarda la fotografía, que la trabajamos en JPG, por ejemplo, la guarda sin perder la información, la guarda tal cual se la ha trabajado. Y mejor si es en RAW, no pierde nada. Eso sí, tiene mucho consumo de memoria, pero se puede guardar en la computadora. Entonces, es un formato gráfico de los llamados universales, desarrollado por Aldus, que se la compró actualmente la Adobe, ¿no? Que es dueño de Photoshop, de Illustrator y demás cuestiones. El formato es almacenar archivos JPG de menor tamaño. Hace rato les decía RAW, pero ya vamos a ver lo que es el RAW, pero ahora les explico de que si uno saca fotografías en RAW, no puede imprimir en RAW. Es un formato que no es imprimible. No podemos hacer impresiones en RAW. El RAW, y vamos a ver que tiene otros nombres que maneja la Sony, que maneja Canon y maneja la Nikon, por ejemplo. El RAW es un formato que tiene que ser sí o sí editado. Y cuando uno guarda, ahí sí podemos guardar en JPG o en TIFF.
pero no se guarda por si acaso en RAW, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? El formato TIFF también sirve a modo de archivo contenedor para almacenar archivos JPG de menor tamaño. Se puede incluir varios archivos de JPG de menor resolución de un TIFF para enviar por correo electrónico una serie de fotografías a un contacto. O sea, armar un archivito TIFF con varias fotografías de menor tamaño y no se hace problema de agarrar esa información, por ejemplo. Los archivos TIFF son perfectos para almacenar una gran cantidad de datos de imagen muy detallados, esos que los trabajamos del RAW y los guardamos en JPG, ya que utilizan principalmente una comprensión sin pérdida de información. Por tanto, de la fotografía y de la edición. O sea, no se olvide, cuando uno está en Photoshop y dice guardar como o exportar como, a veces el guardar como les va a salir TIFF. Hay versiones de Photoshop que el guardar no sale, hay que poner exportar como y recién ahí sale el JPG a una carpeta de archivo en su escritorio. Si es guardar como, ahí les va a salir TIFF, PNG, les va a salir PDF, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas ventanitas y para eso nos sirve este TIFF. Ahora vamos a ver el famoso JPG, que quiere decir Joint Photographers Expert Group, grupo experto de fotógrafos, donde ha tenido que ver mucho esa famosa Magnum, pero ha habido un grupo de fotógrafos hace tiempo atrás que se han reunido, se han hecho hasta millonarios, pero han logrado crear este formato de archivo que es JPG, que es mundialmente el que más se utiliza. Es un formato pensado para la compresión de imágenes digitales y fotográficas y es capaz de guardar información de color CMYK o RGB, así como de escala de grises. La escala de grises, para no confundirlos, no hemos podido avanzar anteriormente porque la escala de grises es los bits, 8 bits, 14 bits, 34 bits, y cada uno maneja diferentes tipos de escala de grises, ¿no? El blanco y negro, por ejemplo, es una escala mayor de 256 bits, es el mapa de bits, etcétera, ¿no? Pero este formato, el JPG, trabaja con eso sin ningún problema, ¿no? Y dentro de eso está el sepia, el tipo cianotipo, que es el azul, etcétera, ¿no? Es uno de los pocos formatos que se soporta en Internet, o sea, en la web. Todo lo que mandamos generalmente es en JPG, ¿no? En todo, en el WhatsApp, en nuestros grupos de Facebook, etcétera, ¿no? Generalmente es todo JPG. Es el formato estándar que utilizan las cámaras digitales, aunque en casos en que hablemos de fotografía profesional, es recomendable utilizar otros formatos como el RAW, siempre y cuando estemos haciendo muy profesional el trabajo, ¿no? Así, donde a uno le van a pagar re bien, entonces ahí amerita el trabajo del RAW. Pero yo he hecho trabajos de formato mayor en JPG, por ejemplo, de buena calidad y no he tenido problemas en cuanto al guardado, en cuanto al manejo y a llevar en un pendrive, por ejemplo, fotografías en JPG, porque a veces hay empresas donde uno lleva a hacer imprimir sus fotografías y no tienen TIFF. O generalmente trabajan con las Apple y
Y hay una confusión en formatos, ¿no? Entonces, el JPG es también tremendo formato, por si acaso, ¿no? El GIF, que es Graphic Interchange Format, formato de gráficos intercambiables. Es un formato de archivo bastante antiguo, lo desarrolló la famosa CompuServe para su propia red comercial. Es un formato que permite crear imágenes en movimiento. Les he mostrado alguna presentación y si ahora hay tiempo después de esto, el GIF han debido ver, ¿no? Acuérdense cuando veíamos la parte del pixel como fondo o con eso utilizaba unos pequeños archivitos con movimiento, ¿no? De 0, 1 y que se iban moviendo de los colores del patrón Bayer, por ejemplo, ¿no? Ese es el GIF. Y ustedes también deben saber cómo hacerlo, porque uno puede hacer, han debido aprender algunos a hacer un GIF, ¿no? Con fotografías, etcétera. Entonces, permite crear imágenes en movimiento sin necesidad de instalar un software específico. Soporta animaciones, transparencias y paleta de 256 colores. Suele utilizarse para guardar logotipos sencillos o ilustraciones simples con colores planos y de poco peso. No es demasiado apto en el caso de la fotografía. Las imágenes fotográficas pierden demasiada calidad en estos formatos GIF. ¿No? Van a ver, y si se acuerdan, bueno, lamentablemente cuando yo les paso al Classroom las unidades que avanzamos, se las paso en PDF. Si se las pasara en PowerPoint, puede ocurrir lo que pasa alguna vez cuando uno pasa el Word. A veces de versión a versión cambia la tipografía, desarma el contenido, entonces es un problema. Tu micrófono, Dayan, tu micrófono está prendido. Ya, gracias. Entonces, por eso yo les paso en PDF, porque el PDF prácticamente es como sacar una fotografía de una presentación prácticamente, ¿no? Entonces, no deforma la palabra, eso sí, se graba a veces con baja resolución, pero esa es la facilidad que yo tengo para mandar. Fíjense lo que les mando a veces son 100 y tantas láminas y con fotografía, entonces muy pesado, ¿no? Entonces hay que bajarle calidad, todo. La cosa es de que ustedes puedan leerlo, acordarse de los ejemplos, etc. Entonces, así funciona este formato GIF. Vamos a ver el famoso PNG, que es Portable Network Graphics, gráficos de red portátiles, significa en español. Utiliza sistemas de compresión estándares gratuitos como el método zip. Han debido ver, ¿no? Cuando uno quiere mandar también mucho archivo o cuando uno quiere bajarse tipografía, por ejemplo, a veces hay tipografía gratuita y quiere bajarse la helvética, por ejemplo. Entonces, como son varios tipos, son varios archivos, pasan de 20, de 30 tipos o fotografías a veces, entonces se agarra este sistema como el zip, por ejemplo, ¿no? Que uno lo puede descomprimir después. Al igual que el JPG, el PNG suele utilizarse para la web y plataformas online cuando se requiere mantener una calidad alta de la imagen final o en aquellos casos en que la imagen no tenga un fondo, ¿no? Entonces, el PNG es a veces cuando uno busca un logotipo o busca una determinada fotografía que quiere hacer una presentación, como esta que tiene aquí al lado, por ejemplo, ¿no? Uno puede buscar en el Google y decir imágenes en PNG de descarga gratuita.
porque necesitamos el logo del periódico Los Tiempos, por ejemplo. Entonces uno puede encontrar ahí en el Google, en el Internet, imágenes de descarga gratuita y otros que cobran, pero hay otro que es el PNG. Entonces el PNG no tiene, pues, ¿qué se llama? No tiene un marco, ¿no? Es la imagen sin fondo, por ejemplo. Y a veces es lindo. Uno puede trabajar su fotografía, la fotografía de una cámara, por ejemplo, ¿no? Que tenga un fondo, trabaja en Photoshop, elimina el fondo y la guarda en PNG. Entonces, la camarita sola, sin fondo, sirve para armar, para estructurar un afiche, etcétera, ¿no? También es utilizado cuando se trata de dibujos vectoriales o logotipos. Sin embargo, no es una extensión útil para trabajos cuyo fin sea la impresión digital, puesto que este formato no admite colores en CMYK. Por eso hay algunos, han debido ver cuando se imprime en banner o los banners y le ponen cámaras sueltas, recortan las fotos ¿no? de personas, baja la calidad porque justamente o trabajan con el PNG o a veces se trabaja directamente en el Illustrator, que es para vectores, y después se vuelve a trabajar en el Photoshop para fotografías y ahí podemos hacer recorte, ¿no? Entonces, ahí uno prescinde de usar el PNG tal cual. El EPS, que es el Encapsulate PostScript, postdato encapsulado, que también a veces uno recibe este tipo de archivos. Este archivo lo ha desarrollado la compañía Adobe y se puede guardar en este formato tanto mapa de bits como imágenes vectoriales. Es muy utilizado en la impresión profesional y en otras aplicaciones, llegando hasta la impresora del tipo PostScript, ¿no? Y aparte de que trabaja muy bien este EPS, como veíamos, con el Photoshop, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se ha dedicado a hacer esta compañía Adobe, ¿no? A manejar toda una gama desde la edición editorial, el Illustrator, el Photoshop. Es una familia de seis archivos digitales, si no me equivoco, que trabajan una belleza, ¿no? Entre estos archivos. El EPS es adecuado para realizar intercambio de archivos entre programas de maquetación tales como el PageMaker o el QuadExpress, incluyendo los de dibujo vectorial como el CorelDRAW o el Freehand también. El PDF. Este también es otro formato internacional que se lo maneja constantemente, ¿no? O sea, que nos mandan al WhatsApp, a nuestros correos, etc. Entonces, PDF, Portable Format, formato de documento portable. Este formato universal lo creó Adobe System para poder intercambiar archivos entre diferentes sistemas operativos. El PDF es lo que yo les mando, por ejemplo, al Classroom, ¿no? Soporta fotografías, soporta textos, dibujos vectoriales, por ejemplo. Los documentos PDF soportan textos, imágenes, gráficos vectoriales, hipervínculos, música y códigos JavaScript. Uno puede poner los enlaces y ahí dice música, por ejemplo, ¿no ve? Esos son los hipervínculos. A veces uno acerca el cursor y dice que con el control y un clic nos lleva directamente al YouTube o nos lleva a alguna otra página, ¿no? Entonces, los PDF son también archivos muy poderosos, ¿no? Este formato guarda con toda precisión el diseño del archivo, incluyendo sus fuentes, imágenes y demás gráficos. En el PDF no se descalibra muchos. Ahora, hay formas también de mandar, ¿no? Uno puede, si quiere obrar a la mala incluso, puede bajarse un PDF de alguien y puede editar incluso el PDF.
a veces ocurre de que uno puede hasta ponerle una clave al PDF y no puede bajar ni la imagen, eso es cuidando, ¿no?, el robo de información, o no puede bajar el documento, pese que ahora ya hay estos archivos, ¿no? Uno abre el PDF y a través del Nitro, ¿no? Y ahí dice, convertir en Word, convertir en PowerPoint, convertir al Excel. Entonces, echa la ley, echa la trampa, dicen otros, ¿no? Pero bueno, este es un buen formato para también trabajarlo, usarlo y seguir usándolo, ¿verdad? RAW. Ahora entramos al tremendo archivo que es RAW, que significa en inglés, no son siglas, sino que esta palabra significa crudo, en algún caso sin procesar. Ese es el RAW, por si acaso. En fotografía, el formato RAW se refiere a archivos de imagen que contienen los datos sin procesar capturados por el sensor de la cámara digital. Se dice de que al sacar la fotografía en RAW, se bloquea el espejo, que lo vamos a ver avanzando en la cámara fotográfica. Entonces, esa luz, esa información que uno toma al sacar la fotografía, entra directamente al sensor. Es por eso, jóvenes, de que la fotografía, por ejemplo, que vemos en nuestros celulares, con esos pequeños sensores que tiene, se ve nítida en la pantalla. No para impresión, para verla digitalmente, porque no hay un espejo, entra directamente al sensor. Lo propio en las cámaras pequeñas que tienen ustedes, en las compactas, no hay espejo en esas cámaras. Eso no quiere decir de que la que tiene espejo es una vaina, no. Cuando uno dispara en JPG, ya vamos a ver, el espejo hace que miremos a través del visor lo que vamos a fotografiar. Disparamos, se levanta el espejo y entra la información al sensor. El RAW directamente entra al sensor una vez de que se levanta el espejo. Generalmente, al configurar la cámara en RAW, ya el espejo ya queda arriba. Entonces, por eso dice, contiene datos sin procesar capturados por el sensor de la cámara digital. Estos archivos no están comprimidos ni procesados. Comprimidos y procesados son cuando ya pasan al JPG. Acuérdense cuando veíamos el proceso de la luz en un esquema digital que les hice, ¿no? Pasa la luz, etcétera, y si es en RAW pasa directamente al sensor. Si no, entra a un buffer y se comprime y se procesa y se vuelve JPG. Lo que sí, en este caso, ¿no? Estos archivos, los RAW, no están comprimidos ni procesados, lo que significa que conservan la máxima información posible de la escena que uno está o ha fotografiado, incluyendo detalles en sombras y luces. Por eso, este archivo no es imprimible, lo que permite una mayor flexibilidad en la edición posterior. A diferencia de formatos como el JPG, que aplican compresión y ajustes automáticos, el RAW almacena la información capturada directamente por el sensor de la cámara. Al tener todos los datos disponibles, los fotógrafos pueden realizar ajustes precisos en la exposición, en el balance de blancos, contraste, nitidez, etcétera, ¿no? Con mayor control y sin pérdida de calidad. Para eso se utiliza, eso sí, en sus computadoras, por ejemplo, he visto que algunos chicos disparan en RAW. Me han mostrado en sus cámaras que sí, pero cuando uno abre ese archivo en la computadora, en la cámara no van a tener problema, van a ver una foto, ¿no?
Si han sacado en JPG y RAW, van a ver una foto. Si sacan en RAW, van a ver la misma foto. Pero si ese archivo lo bajan a su computadora y no tienen cámara RAW o Lightroom, no van a poder ver la fotografía. Van a pensar que está dañado, entonces no hay que asustarse. Por eso, para trabajar en RAW, hay que bajarse esos archivos o hacer cargar el Lightroom, cargar esto, o en algún caso hay otro software que es el Picasa. Ese sirve para poder ver, pero no para editar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como este archivo es no complicado, pero sí es uno de los más completos, hay más información acá. Este RAW es conocido por negativo digital, porque al igual que un negativo de la película antigua, de la analógica, necesita ser revelado digitalmente para poder obtener una imagen, como les decía. Solamente en la cámara o cuando uno tiene en el Photoshop el Camera Raw o el Lightroom, va a abrir, pero cuando vean su archivo van a ver dos fotografías, una que es JPG, ¿no? Una que es JPG y la otra, si están en Nikon, van a ver que es NEF. Y cuando se abre, el JPG tiene más color. A pesar de que está comprimida la imagen, es de más color. Y el NEF o el RAW es más oscura. Es más pesada. Ahí está toda la información que, como dice, necesita ser revelado digitalmente. Ahora, cada fabricante de cámara utiliza su propio formato RAW, como el CR2, que es Canon. Si ustedes tienen cámaras Canon y está con el RAW, les va a salir en sus fotografías, cuando bajen a sus computadoras, CR2 y el número, ¿no?, de la fotografía. NEF sale para Nikon y ARW para Sony, ¿no? Esos son por si acaso. Y no vayan a asustarse. Hemos tenido casos de que mis fotos las he arruinado porque he sacado en RAW y no puedo verlas, ¿no? Es justamente porque hay que tener el software adecuado en la computadora. Para trabajar con archivos RAW se necesita un software específico de edición de imágenes que puede interpretar estas imágenes. Algunas opciones populares incluyen Adobe Lightroom, el Adobe Photoshop con el plugin de Camera Raw, como les decía. Hay otro software que es el Capture One y programas gratuitos que uno puede bajarse, pero yo prefiero, les digo, por la experiencia, trabajar en el Camera Raw en el Photoshop y no tener uno donde después de uno migrar al Photoshop, etcétera, ¿no? Cuando uno trabaja con el Camera Raw, automáticamente la fotografía de RAW abre esta Camera Raw o el Lightroom. Cuando uno hace la edición, le pone el nombre, más brillo, más elimina sombras, etcétera, alguna cosa, guardar y se guarda ya directamente en JPG y se abre en el Photoshop, ya no en el RAW. Y el RAW se lo mantiene como base, ¿no? Como archivo de resguardo. Entonces hay programas, como les decía, gratuitos como el GIMP, el RAW Therapy, Darktable o el Digicam, que he podido ver uno como este Darktable, pero no me gustan mucho. Prefiero usar o el Lightroom, que es muy complicadito en cuanto al guardado del trabajo realizado, porque tiene un sistema de archivo muy complicado. Es preferible, como les digo, que puedan obtener este Camera Raw que se lo puede bajar, ¿no? Entonces, estos son los archivos, los que más se utilizan. Hemos podido ver los que más podemos utilizar
en nuestras materias, en fotografía y en la vida cotidiana, ¿no? ¿Alguna pregunta? Preguntas, jóvenes, si es que no se han dormido. Hola, se escucha bien, ¿no? Ya, muy bien. Igual en la otra sala, ¿no? Creo que en la otra sala están durmiendo. No, igual, yo estoy con dos, yo las creo las dos cámaras, o que es las dos salas. Sí, parece que sí. A ver, alguien de la otra sala, jóvenes. Escucha bien. Gracias, José. Bien, vamos a avanzar un poco más. Ahora sí, ya entramos de lleno a lo que es la cámara fotográfica, la digital. Vamos a ver toda la estructura, todo lo que es interior. Esto nos va a servir mucho para ya manejar la cámara fotográfica ya cuando empecemos cada punto, y van a ver de que aprendiendo todo eso, les vuelvo a repetir lo que alguna vez les dije en clases, por ejemplo, de no hacer caso a estos TikTok, a estos que aparecen, que en un minuto nos pueden enseñar a manejar una cámara. No, no es tanto así, ¿no? Entonces, no es complicado, por eso en muchas cosas se repiten. La cosa es de que se den cuenta, jóvenes, y atiendan para no estar pensando que la cámara no sirve. No, es con la práctica, prueba y error, nada más. Así es la fotografía. Entonces, vamos a ir viendo todas las partes interiores. A esto me refería cuando hablábamos PNG, ¿no ve? Hacer estos recortes, que en algunos casos hay que ser muy precisos, pero estos son los PNGs que uno utiliza, ¿no? Bien, entonces, tenemos la cámara fotográfica digital como tema 3. Vamos a avanzar la cámara digital. Y esto que pueden ver, que se les da, debe ser un poco lento, es el GIF, por si acaso, ¿no? Vamos a ver el funcionamiento a un principio muy básico de la cámara fotográfica, elementos de una cámara fotográfica también básicos, los modos fotográficos, el automático, semiautomático y el manual. El modo manual, por si acaso, no el manual que tiene cada uno y que se va a bajar en para aprender a usar sus cámaras, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos avanzado en la anterior parte, el tema 02, si no me equivoco, ahora sabemos que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea registrada por el sensor digital, ¿no? Ahora estamos viendo un corte de una cámara. Prácticamente, cuando alguien les pregunte de qué está compuesta una cámara fotográfica, o si yo les pregunto en un examen, una cámara está compuesta de dos componentes: del cuerpo y del objetivo, por si acaso, ¿no? Así se entiende una cámara. Dos componentes, el objetivo y el cuerpo. Estamos hablando de estas donde se puede intercambiar lentes. Las compactas que tienen algunos de ustedes, donde tienen el objetivo con zoom, que se despliega, también tiene objetivo y tiene el cuerpo.
Obviamente están unidos, no se pueden cambiar, ¿no? Y los demás puntos que ustedes pueden ver, esos son los complementos que después los vamos a ir estudiando uno por uno, ¿no? Entonces, es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso, deja pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen que estamos enfocando a través de este objetivo o lente sea registrada por el sensor que está colocado en la parte posterior de la cámara, ¿no? Hace rato les decía de que estas cámaras, las que tenemos, la mayoría, digamos, tienen un espejo, ¿no? Este espejo, ya vamos a ver el funcionamiento, pero este es el que permite, uno, protección. Cuando uno ya saca una fotografía, entonces, cuando estamos enfocando para una segunda fotografía, es una protección para la fotografía que ya ha sido registrada en el sensor y no pueda interferir y tener doble fotografía y arruinarnos nuestra fotografía. El momento de sacar la foto, se levanta el sensor y entra la luz, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a más detalle. Y para conocimiento nuestro, generalmente se compara una cámara fotográfica con nuestros ojos, con el ojo humano, como vamos a ver a continuación, para seguir teniendo más idea del funcionamiento de estos elementos que tiene una cámara fotográfica. A ver, veamos en qué se parece. El ojo humano es parecido a una cámara. El iris hace la función del diafragma. El iris hace la función del diafragma. Y ustedes pueden hacer una práctica hasta con uno mismo mirándose al espejo, ¿no? Pero es mejor, digamos, si tenemos un amigo, el hermano, el papá puede ayudar o la mamá, y en algún caso hasta el animalito que tengamos al lado, especialmente los gatos. Igual ocurre con los perros, pero y con la mayoría de los animales. Pero, a ver, les pongo un ejemplo. Acá dice, el iris hace la función del diafragma, abriendo o cerrando la pupila de forma automática en función de la luz que recibe. ¿Alguna vez los que tienen gato, pregunto, han debido ver de que el ojo del gato, alguna vez su pupila, su iris está así redonda, negra, ¿no? Y algún momento han debido ver que se hace una línea así vertical cerrada, ¿no? Esa es en función a la luz que recibe. Si el gato camina como si nada en un cuarto oscuro, en los techos, con la poca luz que hay en un patio, todo, no se choca, nada. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad el ojo, e incluso el nuestro, de que como hay poca luz en un ambiente, ¿qué va a pasar? Va a crecer la pupila, se va a abrir para recibir más luz. Y si salimos al sol, van a ver que nuestras pupilas se hacen un puntito y del gato se hace una línea, del perro también, ¿no? Es en función a la luz que uno recibe, por si acaso. Ahora, hablando de un poquito otra cosa que no está explicada aquí, ¿han debido ver ustedes fotos o han sacado alguna vez fotos con sus cámaras y han salido las fotos con los ojos rojos, ¿no? De los amigos, de alguien, sus ojos rojos, así como de diablos, ¿no? Eso es porque generalmente es fotografía donde hay poca luz. Entonces la cámara ha disparado el flash. Los sensores que tienen, los fotosensores que tienen las cámaras, leen la luz que está en el exterior y si falta luz,
automáticamente disparan el flash. Y esa luz blanca que llega del flash hace de que nosotros también tenemos fotodiodos en nuestro ojo. Hace de que estos se vuelvan rojos. Es por eso que han diseñado incluso flashes que alguna vez alguien que no sabe piensan que está fallado. Ustedes han debido ver que 2 veces disparan el flash. Cuando uno está apuntando, botan un primer flash. Eso es para que la pupila, por ejemplo, al ver una luz, ya no capte la segunda que viene violentamente y se elimine el famoso ojo rojo en la fotografía. Es por eso que se dispara 2 veces un flash. Ahora, cuando no hay un flash y estamos para sacar una foto de una reunión, una práctica buena es a los amigos decir que miren al foco que está ahí arriba, ¿no? O incluso prender la luz del celular, que uno mire eso, hace que ese destello cierre la pupila y uno saca la foto y van a ver de que no hay ojo rojo, ¿no? Es por esa carencia de luz. Pero un ejemplo más claro es igual. Uno se mira al espejo en el baño, por ejemplo. Van a ver que su pupila está de acuerdo a la luz que tienen en el baño. Ahora, si agarran ustedes y se acercan una linterna o ven de golpe la luz del baño ahí arriba, sea incandescente, fluorescente, y otra vez mírense, van a ver de que su pupila ha reducido. Esto, ¿no ve? No sé si pueden ver ahí. Ese es el funcionamiento del diafragma, como vamos a ver de aquí a poco. Pero ahorita estamos viendo semejanzas de la cámara fotográfica con el ojo, ¿no? Es parecido a la cámara, a una cámara. El iris hace la función de diafragma, abriendo o cerrando la pupila de forma automática en función de la luz que recibe. Ya les he dado esos ejemplos. La córnea y el cristalino son lentes que enfocan los rayos de luz en el punto exacto de la retina. Esta función la realiza el objetivo de la cámara, ¿no? Estamos hablando de la córnea y el cristalino. Esos son los lentes que tenemos. Y más aún, los que usamos lentes, porque acá adelante tenemos otra lupa, pues, dependiendo si tenemos astigmatismos o tenemos no sé qué cuestiones. Yo particularmente tengo hipermetropía. Entonces tengo una medida para lejos y otra para cerca. Sin esto, sin mis lentes yo no leo nada, jóvenes, ¿no? Entonces, para eso se compensa. Por eso nos hacen lectura, ¿no? Sin lentes nos hacen lectura y ahí trabajan estos lentes que tenemos en los ojos, la córnea y el cristalino. Son lentes que enfocan los rayos de luz en el punto exacto de la retina, ¿no? Acá está la retina y esta función la realiza el objetivo de la cámara, ¿no? Enfoca los rayos luminosos y viene aquí a lo que es el sensor. Dentro del sensor están los fotodiodos, como veíamos anteriormente. Y aquí en la retina vamos a ver de que están nuestros fotodiodos personales. Entonces, y automáticamente la imagen que vemos, ya el ojo la transforma y vemos en forma normal a través del nervio óptico que manda la información al cerebro, ¿no? El globo ocular hace la función de cámara oscura. El globo ocular hace la función de la cámara oscura. Las células fotosensibles de la retina captan la luz de forma muy parecida a como lo hace el sensor digital. Acá nosotros tenemos estos conos, ¿no? Son llamados bastones.
y estos conos son los que a través de la luz ya después hacen la... Estos bastones no detectan los colores, pero sí ya empiezan los conos a detectar los que se llaman los colores. A veces hay algunas, no sé si llamar enfermedades, pero hay los daltónicos, etcétera, que a veces no ven colores, no distinguen el verde, por ejemplo. ¿No? Hay personas que tienen ese problema, que no distinguen el rojo o el verde, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son a veces ya unos extremos graves que Dios quiera que no nos dé, o que, bueno. Pero, si se fijan, ¿cómo tenemos esto? ¿Y quién hizo ya estos primeros estudios? Fue Leonardo da Vinci, ¿no? Les he mostrado también en la historia de la fotografía cómo ya él vio que funcionaba como una cámara oscura. Ahora, no han tenido que partir un ojo para inventar la cámara, ¿no? Ya sabemos nosotros cómo ha sido todo ese proceso. La cosa es el control de luz. Y posteriormente ya se ha visto el hecho de comparar el ojo humano con una cámara fotográfica, ¿no? Ahora, este detalle, fíjense, es este pequeño detalle y que se lo tiene dentro de todo esto que es el globo ocular. Por eso vemos nosotros, podemos detectar más verdes que rojos y azules, y nosotros tenemos incorporado lo que hemos explicado en clases, ¿no? El famoso algoritmo que muchos se han confundido en el examen al decir de que el algoritmo es el de Mosaicism, que es el que interpola los colores. Nosotros tenemos eso incluido, ¿no? Entonces, lo que vemos ya está pues con toda esa gama de más de 256 millones de colores que podemos ver, y dentro de eso está más verdes que el doble, digamos, que un rojo o que un azul. Y por el nervio óptico se envía la información al cerebro, que realiza el procesado de la imagen y la guarda en nuestra memoria. De forma similar, un procesador de imagen transforma la imagen a un determinado formato y la guarda en la tarjeta de memoria. Esto del formato ya hemos podido ver hace rato, y la guarda en una tarjeta de memoria. Ahora, los que tienen buena memoria o los memoriones, bueno, nos acordamos de muchas imágenes. Sabes que con el transcurrir de la vida muchas veces no nos acordamos de algunas cosas, pero ese es el proceso. A través del nervio óptico se envía la información al cerebro, que realiza el procesado de la imagen, ¿no? Y hemos podido ver cómo funciona el globo ocular, cómo funcionan los lentes y cuál es nuestra distancia focal en este caso, que a veces nos falla, ¿no? Por eso les digo de que para eso utilizamos lentes, porque por las enfermedades o alguna cosa que tengamos, ya no podemos enfocar, ya no podemos ver nítido, ¿no? Algunos casos, no sé si les ha ocurrido a algunos, de que tenemos que cerrar los ojos para poder leer la letra pequeña, pero el momento que nos miden lentes ya es normal, digamos. Entonces nuestra distancia focal aumenta, y gracias a los lentes. Eso también vamos a poder ver en una cámara fotográfica. Y vamos a avanzar esto más para ya no cansarnos y continuar con lo que es el lunes en la otra práctica. En fotografía, en la otra clase, ¿no? En fotografía, un esquema reflex, a esto llamamos un esquema reflex, se refiere a un tipo de cámara que utiliza un espejo para dirigir la luz que entra por el objetivo, ¿no? Utiliza un espejo
para dirigir la luz que entra por el objetivo hacia el visor, permitiendo al fotógrafo ver la escena tal como se capturará la fotografía. Este espejo se abate, o sea, se mueve. Ustedes ya saben que es un abatimiento, es donde va un geodés, ¿no ve? Cuando abaten un punto a un plano, etcétera, ¿no? Este espejo se abre, está a 45 grados. Cuando nosotros pulsamos el disparador, todavía enfoca el objetivo. Disparamos y violentamente esto se mueve. Entonces, cuando se dispara la foto, para permitir que la luz llegue al sensor. Si no, cuando el espejo esté abajo, les he dicho que esto protege incluso la anterior fotografía, llega la luz, rebota en el espejo, llega al pentaprisma y aquí hace la conversión y nosotros vemos en forma normal. De lo contrario, veríamos en forma invertida, como hemos visto en la caja oscura. ¿No ve? Para eso también ha habido una pregunta en el examen, que es la difracción, que netamente es un fenómeno físico de las ondas de luz que chocan en un orificio y ahí convergen. Muchos han confundido la pregunta. Incluso ha habido un grupo que en vez de hablar de difracción, ha hablado de diagramación, pero ha utilizado un término que es diafracción, alguna cosa que si bien es complemento de la difracción es, como ejemplo, y para que se ubique el grupo que ha fallado en esa respuesta, es cuando tropieza con un elemento y traspasa, ¿no? En el caso del estenopo es de que entra y esos rayos convergen, ¿no? Se dan la vuelta en algún caso y se veía la imagen. Por eso hubiera sido interesante haber hecho esa práctica de la caja oscura, porque ahí hubieran visto cómo es la imagen invertida. Pero igual, con los ejemplos se han podido dar cuenta, ¿no? En este caso, para eso se ha creado el pentaprisma y se puede ver. Ahora, lo que han anotado ese grupo en cuanto a la respuesta es de que la diagramación de luz es complemento de la difracción. Si bien la difracción entra a través de un orificio, la diagramación de luz es también un término fotográfico, pero ¿en qué sentido? En que uno diagrama la luz en un estudio. Calcula la cantidad de luz que va a botar el flash, que va a botar los strobes ¿no? Entonces se coloca, si queremos hacer un diagrama de luz Rembrandt, entonces utilizaremos 3 luces, una casi frontal, cerca casi a 45 grados, una posterior para dar volumen y una superior para eliminar sombras no deseadas, etcétera, ¿no? Esa es una diagramación, no es difracción, por si acaso. Entonces, jóvenes, vamos a quedar, acuérdense, anótense en lo que hemos quedado, de repente yo me olvido, esquema reflex. A partir de aquí ya vamos a empezar a ver el funcionamiento básico de lo que es al interior, dónde está el diafragma, cómo está el espejo, cómo funciona el pentaprisma, cómo funciona el sensor, para qué sirve el visor, cómo es la pantalla, etcétera. Como verán, es de a poco, pero ya, como les digo, por favor, los que no han registrado sus cámaras en la lista que pasó nuestra auxiliar Ana, todavía pueden hacerlo y mandarle al WhatsApp, porque yo tengo que tener registrado qué cámaras están usando, sean prestadas o no prestadas, la compartan en grupos, no sé. Pero, como les digo, si bien hasta ahora
he sido tolerante o estamos siendo tolerantes en la presentación de prácticas. La primera clase les dije, el que deba una práctica se aplaza de curso. Pero he sido tolerante, todavía he seguido recibiendo prácticas desde las primeras. Imagínense, ya está en segundo parcial y he recibido algunas que han venido, han tenido la actitud de hablarme, yo soy comprensible, entiendo, solamente que no acepto charles, ¿no? Cuentos, pero me doy cuenta y les acepto. La cosa es que no se aplacen, pero si detecto y que sabemos ya que hacen sus fotografías con celular, ahí sí que es aplazo rotundo, jóvenes. Y les voy a pedir muy educadamente que ya no vengan a clases si es que hacen esa práctica. Porque todo este curso está diseñado para trabajar con este tipo de cámaras o con las compactas. Igual las compactas las vamos a desmenuzar y vamos a ver. Ahora si tienen las mirrorless, también bienvenidos. Celular, no. Y hay chicos que incluso han dicho que tenían cámaras. A mí me han dicho que se han olvidado traer, que no se acuerdan el nombre. Y cuando Ana pasó para anotar, decían, no, no tengo. Entonces, por favor, para la próxima semana ya tengo que tener listas porque ya voy a empezar a dar prácticas con fotografía. Ya no es de internet, nada. Propias fotografías. Listo, jóvenes, gracias por estar en clases. Festejen a Bolivia el 6 de agosto. Disfruten de los feriados y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Gracias, Arqui. Hasta luego.